Sean bendecidos todos los que están en Facebook y más tarde en YouTube. Sean bendecidos. Hay muchas personas, muchos amigos, familia que se conectan domingo a domingo. Queremos bendecirlos y sé que Dios tiene una palabra para tu vida. Simplemente somos instrumentos, vasos de barro, pero que tienen un tesoro adentro, que es el Evangelio de Cristo. Es Cristo mismo. Así que hoy queremos derramar a Cristo sobre sus vidas y sé que Dios hoy va a bendecirles. Todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos quieren ser bendecidos por la palabra que Dios tiene para sus vidas? No sé hasta dónde Dios nos vaya a dar la autorización, el permiso de seguir hablando de esto, pero hoy quiero hablar de la cuarta parte. Ya se volvió una serie, Sin Miedo, en su cuarta parte. Y la Biblia, la palabra no temas está 365 veces, una para cada día del año. Hoy Dios te dice, iglesia, no temas. Mañana lunes Dios te dice no temas. El martes te va a volver a decir no temas. El miércoles te va a volver a decir no temas. Y de aquí a que se termine el año, Dios va a tener un versículo diferente para decirte no temas. Y cuando empiece el 1 de enero va a volver a decirte no temas. Porque Dios todos los días de nuestra vida nos dice no temas. Porque vivir con temor es vivir anclado, es vivir sujetado, es vivir prisionero, y nunca vas a experimentar el potencial que tienes. Hay gente que nunca experimentó quiénes eran, porque tuvieron miedo de ser, tuvieron miedo de hacer. Entonces nunca se dieron cuenta quiénes eran, nunca se dieron cuenta qué potencial había en ustedes. No me acuerdo quién fue el que dijo, pero que el lugar más rico del mundo son los cementerios de las ciudades, porque ahí están enterrados sueños, empresas, proyectos, dones, talentos, ministerios. Ahí se fueron enterrados, porque cuando uno tiene miedo, uno se acomoda y uno se ancla y uno dice, no, mejor aquí, mejor. Hay un dicho en Guatemala, yo creo que aquí también lo dicen, es mejor una gotita constante. Es mejor ahí una cosita chiquita pero constante. Prefiero comer frijolitos todos los días, pero déjame decirte que está bien. Si es temporada de comer frijoles, los vamos a disfrutar, amén. ¿Cuántos disfrutan los frijolitos? Peor si lo fríes antes, así con una cebollita, y si le doras ahí un ajito, y después se lo quitas y después dejas caer los frijolitos y te comes los frijolitos refritos. Qué rico comer. Pero déjame decirte que Dios tiene mucho más para nosotros. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de la unción del Espíritu Santo, de nuestro llamado, de lo que nosotros podemos hacer, porque con temor nunca se llegarán a ningún lugar. Yo hoy quiero hablar rápidamente. Voy a subirme en una moto y voy a acelerar y voy a tratar de predicar lo más rápido posible, porque vamos a terminar adorando al Rey Dios Todopoderoso, porque hoy Dios tiene la victoria para nuestra vida. Y quiero ir a 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 1. Y voy a ir a una historia del rey Josafat, rey de Judá. Él tuvo un reinado de paz, un hombre de Dios, amaba a Dios, un adorador. Y el rey Josafat un día se levanta, un reinado de paz, está tranquilo, se levanta con antojo de barbacoa. Le pide a sus siervos que le preparen una barbacoa, que vayan a cortar cilantro, que lo corten, tomatito, cebolla, y dice, prepárenme unas tortillas de harina. Desayuna rico, almuerza rico, termina de almorzar y de repente llega una noticia que cambia todo el día, que de repente se convierte en una aflicción para él. Y en un reinado de paz, en un momento de paz y tranquilidad, Josafat recibe esta noticia, versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Todo estaba en paz y de repente se levantan 3 ejércitos, se unen y van en contra de un pueblo pequeño. No van en contra de Israel, van en contra de Judá, y van en contra de un pueblo que lo que sabe es adorar.
Judá alabanza. Ellos lo que saben es adorar. Y dice, llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Llegaron mensajeros con malas noticias. Diga conmigo, malas noticias. Y le dice, oh rey Josafat, te traigo malas noticias. Un ejército, un enorme ejército de Edom marcha contra ti. Desde más allá del mar muerto, ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Al oír la noticia, entonces Josafat, versículo 3, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Él estaba tranquilo y de repente llegaron malas noticias. Y cuando llegaron las malas noticias, cuando llegaron las palabras, dice la Biblia que Josafat quedó aterrado, entró en temor. Estaba tranquilo, acababa de almorzar, todo estaba bien y de repente hubo un gran temor. El temor entra por lo que escuchamos. El temor entra por las palabras. El temor entra por lo que escuchamos. Hay muchos de ustedes que tienen la mala costumbre, y voy a decirlo, mala costumbre, tienen la mala costumbre de despertarse con los noticieros. Y lo primero que hacen es encender el televisor para escuchar el noticiero. Y el noticiero lo único que tiene son malas noticias. Y empiezan el día con malas noticias. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ya les he dicho durante 4 domingos seguidos que donde hay fe no hay temor, y donde hay temor no hay fe. Entonces Josafat entra en un momento aterrado porque escucha malas noticias. Veamos otro ejemplo rápidamente y voy a regresar a 2 de Crónicas. Pero usted se acuerda cuando Goliat se levanta en contra del pueblo, del ejército de Israel. Eso está en 1 de Samuel, los que toman nota. Voy a leer el capítulo 17, versículo del 8, 9, 10 y 11, esos 4 versículos. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes son más que siervos de Saúl. En otras palabras, él los estaba despreciando, menospreciando, pero enfrente de él tenía un ejército. Los que estaban enfrente peleaban, eran guerreros, luchaban, se entrenaban, sabían usar la espada, no tenían miedo de morir, por eso estaban en la batalla. Ellos eran unos guerreros. Pero Goliat, que medía casi 3 metros, se levantaba durante 40 días, dice la Biblia más adelante. Durante 40 días se levantó y se estaba mofando de ellos y decía: elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Versículo 10: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, diga, lo escucharon. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, dice la Biblia, quedaron aterrados y profundamente perturbados. El miedo entra por lo que escuchamos. El miedo entra por los que escuchamos. La guerra que hoy hay es una guerra de palabras. Hay guerra de palabras. Está la palabra de Dios oyéndose, pero también está Satanás hablando. ¿Por qué si Goliat era tan fuerte? ¿Por qué si ellos eran como siervos, como esclavos, como gente común? ¿Por qué si él era tan grande y tan fuerte? ¿Por qué no se levantó una mañana y les dio una paliza al pueblo de Israel? ¿Por qué se paraba a solamente hablar? Porque Satanás solo puede hablar y atemorizarte, pero él no puede tocar tu vida si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite, él no puede tocar tu vida. Entonces Goliat se levantaba solo a hablar y hablar. Si era tan grande y si era tan fuerte, el que dice un dicho en mi tierra y aquí también: perro que ladra, perro que ladra no muerde. Yo tengo unos perros ahí en la cuadra que parece que están endemoniados. Y usted les hace así y salen corriendo.
¿Por qué Goliat, si tenía tanta fuerza, por qué no destruyó? Porque el temor entra por lo que estamos escuchando. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Porque de acuerdo a lo que escuchas es el tesoro que va a haber en tu corazón. Y pon atención bien, porque es bien importante lo que escuchas. Y Eliseo venía en medio de Eliseo Garza venía en medio de la alabanza y me decía algo que tiene toda la razón. Me decía, en el primer servicio dijiste que la fe viene por lo que escuchamos, y también el temor viene por lo que escuchamos. Y me decía, no solamente lo que escuchamos de palabras, sino que la música que escuchamos, porque eso va creando un tesoro, va creando un tesoro, va creando un tesoro. Hay muchos que durante toda la semana no escuchan una canción cristiana, algo que les dé fe, algo que les dé esperanza, una canción que está cantando y mencionando un versículo. Por ejemplo, ahorita estuvimos cantando: todo lo que viene del enemigo tú lo transformas para bien. Y eso es un versículo, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero escuchamos canciones y alguien me puede decir: pastor, no es pecado. No, no es pecado. Y escucha todas las canciones que quieras, pero cuando el temor se apodere, tú vas a reaccionar de acuerdo al tesoro que hay en tu corazón. Y si en tu corazón no hay palabra, déjame decirte que el temor te va a dominar, porque no estás escuchando la palabra. Levántate en las mañanas, en vez de encender telediario, en vez de encender el noticiero de Televisa en el DF, que va a anunciar que hubo un accidente, que se murieron tantos, que hubo un asalto, que el narcotráfico, que están secuestrando, bueno, tantas cosas que pueden. Levántate y pon una alabanza, escucha adoración, porque todo lo que escuchas es de acuerdo a cómo vas a reaccionar. Hay muchos que están llenos de temor porque toda la semana no están escuchando una palabra, no están llenando sus oídos de edificación. Amén. Me regreso. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Josafat era el rey, tuvo miedo. Acabamos de leer en el versículo 2 de 2 de Crónicas 20 que quedó aterrado con la noticia. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Miren lo que hizo Josafat. Este hombre estaba lleno de Dios, por eso reaccionó de la manera correcta. Versículo 4: de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Es que sí podemos tener temor, sí lo podemos experimentar, porque es un sentimiento, es algo que nosotros podemos experimentarlo. Pero ¿cómo reaccionas cuando tienes miedo ante una situación? ¿Estás aterrado o corres a la presencia de Dios a buscar su ayuda? Versículo 5: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Versículo 6: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres el fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Fíjese, Josafat, acabamos de leer en el versículo 3 que estaba atemorizado. Tuvo terror cuando oyó la mala noticia. Pero su reacción fue, en el versículo 6, buscar al Señor y empezar a orar. Hay muchos de nosotros que oramos con miedo, pero nuestra oración está llena de miedo. Y pon mucha atención: Josafat, cuando empieza orando, empieza reconociendo quién es Dios. No es cierto que cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que hacemos es: Señor, vengo delante de ti porque tengo este problema, esto, lo otro, y me está pasando esto. Y tú empiezas a decir un chorro de cosas. Tu oración exalta el problema, pero nunca exalta a Dios. Empiezas a hablar de tu problema y hablar de tu problema. Hay muchos que oran problemas, no oran el poder de Dios.
Y Josafat empezó a reconocer, y en el versículo 6 le empieza a decir: solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso. No le empezó a decir: ay, qué miedo, ahí vienen los moabitas, los amonitas y otro tercer pueblo que se agregó a ellos, y ellos son numerosos. No empieza orando así. Lo que empieza diciendo es exaltando el poder de Dios, porque la fe, el miedo es vencido por la fe. La fe hace huir el miedo. Pero ¿cómo sacas fe si la fe viene por el oír la palabra de Dios y nunca escuchas la palabra? Iglesia, tienes que empezar a crecer y a madurar. Iglesia, tienes que empezar a escuchar a Dios. Tienes que empezar a leer la palabra. Tienes que oír predicadores que te edifican. Te la pasas viendo videos donde simplemente hablan de evangelio, pero que están criticando a un pastor, que están criticando otra cosa, que están mofándose una cosa. Nos invertimos. Si la fe viniera por el TikTok, nosotros tuviéramos una fe inquebrantable. Esta semana hice sign out, me cerré sesiones de Facebook, de Twitter en mi teléfono y en mi iPad. La cerré y solo estoy entrando a publicar cosas de la iglesia y me vuelvo a salir, porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, y lo único que estamos viendo es invirtiendo cosas, invirtiendo tiempo, y estamos viendo y oyendo. Ustedes y yo somos el resultado de lo que oímos y de lo que vemos. Mejor lo invierto en oír predicadores, mejor lo invierto en buscar recursos que me ayudan a enriquecerme para poder predicar mejor. Prefiero invertir tiempo en cosas que me edifican. Prefiero invertir tiempo en el sabías qué del día, y conocer y tener cultura general, cosas que me van a ayudar, herramientas que me van a servir. Pero no, nos llenamos de cosas, pero la fe viene por el oír. Y cuando viene el miedo, y el miedo encuentra un corazón vacío, sin fe, se apodera de él. Pero cuando el miedo llega a tocar nuestras vidas y encuentra un corazón lleno de fe, ese miedo sale huyendo. Versículo 7: oh Dios nuestro, sigue él exaltando a Dios. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste a esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Número 1, ustedes se dieron cuenta que empezó exaltando a Dios. Número 2, le empieza a recordar las promesas que Dios mismo le ha hecho. No llega al problema, ni siquiera se lo ha mencionado, y ya tiene un momento, un tiempo orando, diciendo: Señor, tú eres grande y todopoderoso, y acuérdate que esta tierra tú se la prometiste a tu amigo Abraham y no la diste a nosotros. Tú pues, versículo 9: ellos dijeron: cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Versículo 10: ahora bien, imagínense, hasta ahora en el versículo 10, ahora mira, le presenta el problema: lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Versículo 11: mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Yo no sé qué ejército tienes enfrente, no sé qué problema tengas enfrente, y le puedas decir al Señor: Señor, tú eres grande y tú eres todopoderoso. Te recuerdo que me prometiste estar conmigo todos los días de mi vida, y tengo esta situación, pero yo no puedo vencerla. Yo soy incapaz de salir adelante de esta situación, pero en ti busco ayuda.
Una oración de fe puede más que una oración llena de temor. Hay algunos que cuando tienen miedo no saben ni orar, no saben ni hablar, no pueden hablar. Y yo no estoy hablando de que tienes que tener un tipo de oración, no. Estoy diciendo que tus palabras, no es cierto que a veces estás tan atemorizado que no sabes ni qué decir. Estás tan abrumado que dices, ¿por qué oro? Ya ni entiendo por qué debo de orar. Pero cuando tu corazón está lleno de fe, tú sabes hacia dónde dirigir tu oración. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, estaba toda la familia orando. Todo Judá estaba orando junto con Josafat, su rey, su líder. Estaban orando, y mientras estaban orando vino la respuesta de Dios, donde terminaron de orar y decir: Señor, no podemos, ese ejército es numeroso y nosotros somos pequeños, no sabemos cómo vencerlos, ayúdanos. Entonces el versículo 14, vino la ayuda de Dios. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. Pocas veces usted va a leer en la Biblia que el Espíritu de Dios venía a la tierra en el Antiguo Testamento, porque Él descendía, visitaba y se iba. Ahora el Espíritu de Dios, después de Hechos 2, permanece sobre nuestras vidas. El Espíritu de Dios está aquí. Pero vino sobre un hombre que se llamaba Jaziel. Se escribe igual como el gordo, Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Él, lleno del Espíritu Santo, iglesia, casa de adoración, el Espíritu Santo hoy te ministra esta palabra. El Espíritu Santo hoy te ministra esta palabra. Y los que están escuchando esta transmisión, Dios les ministra esta palabra. Versículo 15. Se levantó. Yo me imagino el clamor que había en ese lugar. Todos estaban orando desesperados. Había temor, pero había confianza en Dios. Pero el problema no se había ido. El problema estaba ahí. Los amonitas, los moabitas y el monte de Seir venían caminando para encontrarse y destruir la tierra que Dios les había dado. Y de repente se levanta un hombre llamado Jaziel, lleno del Espíritu, y les dice en el versículo 15: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, escucha, casa de adoración, escucha, Noé Vadillo, escucha, Claudia Terán, escucha, David Franco, escucha, oh hijos de Israel, escuche, pueblo de Dios. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo. En primer lugar, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército. Y aquí viene, y que Dios ministre esta palabra en tu corazón. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Es que fíjese que tengo mi enfermedad. Es tuya, pues quédatela. Es que yo tengo mi problema. En Guatemala se habla mucho de esa forma. Es que mi tía. Allá no decimos, es que tengo una tía. Allá decimos mi tía. Entonces cuando hay problemas o enfermedades decimos, es que yo tengo mi enfermedad usted. Pues es tuya, quédese con lo que es tuyo. Pero mis batallas no son mías, son del Señor. No es mi enfermedad, esa enfermedad es una batalla que Dios va a pelear por mí. Es que yo tengo mi problema económico. Es tu problema, pues pelea tú. Pero no son tus batallas, sino que tus batallas son las batallas del Señor. Él pelea por ti. Porque hoy el Espíritu Santo te dice: porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Di conmigo, la batalla no es nuestra. Vamos, como que tienes ganas de pelear esta mañana. La batalla no es nuestra.
Vamos, yo estoy enfrente de un ejército que va a conquistar lo que le ha estado lo que le ha estado atribulando durante meses, durante años. Estoy enfrente de hijos de Dios que van a vencer. Di conmigo, la batalla no es nuestra, sino de Dios. ¿Se acuerda que el gigante de casi 3 metros, Goliat, se acuerda que un muchachito jovencito llamado David lo venció? Y en el versículo 45 me regreso un poquito a esa historia. Con razón David venció a Goliat. En el versículo 45 de 1 Samuel 17 le dice, David le respondió al filisteo, ya lo tiene frente a frente, ya están para pelear. Le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. En otras palabras, le dijo, no te metiste conmigo ni con Israel, te metiste con el Dios de Israel. Satanás no se metió contigo, se metió con el Dios de Israel. Si usted al terminar la reunión, usted va, ofende a Danielito, le hace una mala cara, lo humilla, usted no se metió con Daniel, usted se metió conmigo. Hace años escuché a un profeta americano decir, si tú te metes conmigo, yo no te hago nada, pero si tú te metes con mis hijos, yo te quiebro el piano en la cabeza. ¿O no es cierto, mamá Leona? Cuando tocan a tus cachorritos, ¿qué haces? ¿Sí o no? Cuando Satanás toca a los hijos de Dios, no se metió con los hijos de Dios, se metió con el Padre Celestial. Porque no son tus batallas, son las batallas del Señor. Son las batallas del Señor. Son las batallas del Señor. No es tu pelea, es la batalla del Señor. Cuando se meten contigo, se meten con Dios. Esa persona que te ofendió no te ofendió a ti, te ofendió a Dios. El que me humilla, el que me ofende, el que me calumnia, yo simplemente lo perdono, pero volteo a ver y mi papá está de pie y le digo, ten misericordia de él, porque yo sé que papá lo va a corregir. Yo le digo, ten misericordia de él. Solo que no se te olvide que me ofendió. Estoy bromeando. Regreso al versículo 16. Mañana marchen contra ellos. Dios les habló y les dice, mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, fíjense lo que les dice, versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cómo? Sí, ni siquiera vas a tener que luchar. Pero es una batalla, Señor. Es un ejército. Sí, pero ustedes no van a luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¿Saben cómo es esto? ¿Saben cómo les dijo? Como que fuéramos a una final de fútbol, imagínense, América contra Tigres. Y como Dios le va a la América, imagínense que Dios le dijera a la América, mira, te vas a presentar en el estadio, pero no vas a jugar, te vas a sentar en las gradas y solo vas a observar. Entonces dirían los jugadores, pero entonces ¿cómo vamos a ganar? Y Dios le dice, solo ve a observar, no vas a pelear. Entonces vienen ellos y le dice, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Sin pelear, solo observar. Cuando tienes miedo, tú haces cosas que no deberías de haber hecho ni haber dicho. Pero cuando tú tienes fe, tú sabes esperar y observar la victoria del Señor. Tú tienes paciencia y el Señor te dice, quédate callado.
Pero es que me ofendió, que te calles. Pero es que tengo la razón, que te calles. Ok, ya no voy a hablar. Cállate. Ya estoy callado. Que te calles. Ok, te lo prometo, ya no voy a hablar. Válgame. Y el Señor te dice: yo voy a obrar y tú vas a observar. Hay muchos de ustedes que van a entrar en una victoria completa. Hay muchos de ustedes que van a recibir la victoria del Señor. Versículo 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo, voy a pedirle al grupo de alabanza que ya pase, todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Empezaron a adorar. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Versículo 20. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: ey, antes que sigan avanzando, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. En otras palabras, una fe firme. Hoy, casa de oración, Dios te dice: necesitas una fe firme. Necesitas una fe firme. Hey, aguántate, solo observa, porque Dios va a orar. Pero Señor, ¿en qué te ayudo? En observar, no te metas. El que poco ayuda, mucho estorba. Y nosotros a veces tenemos problemas tan grandes que no tenemos nada que hacer ayudándole al Señor, porque realmente estamos estorbando la obra del Espíritu Santo en medio de los campos de batalla. Deja que Dios venza tus problemas. Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, miren lo que hace Josafat. Este hombre tenía tesoros en su corazón. El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando para el Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Entonces miren, les pide que canten. Van marchando para la guerra y van contra un ejército mucho más grande que ellos. Y Josafat les dice: no vamos a ir solo marchando, vamos a ir adorando, porque mi alabanza es mi arma. Mi alabanza es mi arma. Entonces dice el versículo 22: cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaron a luchar entre sí. Estaban los tres pueblos juntos, y Moab y Amón dijeron: oye, Judá es muy chiquito, y si le damos cuello a Seir y nos repartimos entre tú y yo, pues sí. Y vinieron y se fueron contra Seir y los mataron a todos. Y en eso se voltearon a ver Amón y Moab y dijeron: todavía está muy grande para ti y para mí. Y dice el versículo 23: los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo, versículo 24, cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Pero dice que se empezaron a matar entre ellos. Cuando Judá llegó, ya había terminado el partido. Y voltearon a ver el marcador y decía: Judá 14, Amón y Moab y Seir 0. Los habían goleado. Y ni pelearon. Pero ¿sabe qué hicieron? Adoraron.
Y empezaron a marchar y empezaron a decir: levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Empezaron a levanto un aleluya. Y empezaron a marchar y empezaron a adorar. Entonces los que estaban sentados se empezaron a levantar de sus sillas. Y los que estaban sentados y se pararon, empezaron a levantar las manos. Híjole. Y cada vez se acercaban más. Y el problema está enfrente. Pero el problema se empezó a solucionar cuando los que estaban sentados se pararon y levantaron las manos. Empezaron a hablar y empezaron a creer y empezaron a cantar y empezaron a declarar lo que Dios había hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, vámonos de abajo, vámonos. Y empezaron a adorar al Rey Todopoderoso. ¿Alguien le cree a Dios esta mañana? Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya
Versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron a todos muertos. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que le llevó 3 días juntarlo. 3 días juntarlo. Hay cosas que has perdido y que vas a recuperar. Hay cosas que habías perdido y que están en medio de ese botín y ahora vuelven a tus manos. Hay cosas que habías perdido y vas a recuperar. 3 días tardaron en juntarlo. Y el versículo 26: y hoy entramos todos a este monte. Todos entramos a este monte. Tú que me estás escuchando, entras a este monte. Versículo 26: al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Hoy entras al Valle de la Bendición. Hoy entras al Valle de la Bendición. Hoy la victoria ya fue dada. Hoy ya la victoria fue dada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Mi alabanza rugirá. Vamos a decirlo, mi alabanza rugirá. Oh, vamos a declararlo. Mi alabanza rugirá. Oh, cada vez más fuerte. Mi alabanza rugirá. ¡Hey! Mi alabanza rugirá. Ahora dilo, no seré. No seré vencido. Decláralo. Y no seré vencido. Aleluya, aleluya, aleluya. Estás en el valle de la bendición. Estás en el valle de la bendición. Estás en el valle de la bendición. En el valle se adora. En el valle se celebra. En el valle se agradece. En el valle de la bendición se exalta, porque Cristo ya nos dio la victoria. Levanta tus manos. Voy a cantar. Levanto un aleluya.
Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. 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 Se oye tu sonido. Vamos, adórale, adórale. No esperes que la canción siga, adórale. Vamos, levanta, que este lugar tiemble, que este lugar se llene de adoración. ¡Hey! Los cielos se están abriendo, el infierno está retrocediendo, tu problema está desapareciendo, el enemigo que te había tenido atado por años ahora se va, se va, se va. Huye delante de ti todos tus enemigos. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos y di: Señor, gracias por la victoria que me has dado. Gracias por tu victoria en mi vida, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu precioso. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Cada vez que se mueve el arca, cada vez que levanta la iglesia adoración, todos sus enemigos son esparcidos y huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia, dice la Biblia. Toda arma forjada en contra nuestra no prosperará. Toda arma en contra nuestra no prosperará. Aleluya. Porque eres un árbol que se plantó junto a corrientes de agua. Tú das fruto a su tiempo y tu hoja no cae. Y todo lo que haces, iglesia, con tus manos en alto, todo lo que hagas, atrévete a hacer mucho para que en mucho prosperes, porque todo lo que tus manos toquen prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Y